hemos hablado de una novela mía que se desarrolla en una buena parte de los días de Eisenhower, en esa zona, en ese barrio. Es un barrio querido porque yo me crié allí hasta los 11 o 12 años y luego he vuelto muchísimas veces, que es el barrio de Ciudad Lineal, en la zona de Quintana. Es un barrio con mucho sabor en Madrid del ensanche, por decirlo de algún modo. Entonces nos vimos allí, me pasó el manuscrito y yo me lo leí en muy poco tiempo. De hecho, aquella versión la llevo todavía en mi ebook, o sea, porque lo volqué, me lo mandó en un texto de Word por correo electrónico, lo volqué a mi ebook y lo leí en muy poco tiempo. A mí me sorprendió muy gratamente el libro, me conmocionó, y el gran problema que tenía Barleby, porque ya me lo pasó para ver si lo podíamos publicar en Barleby, es que mientras que en poesía hay una cadencia y vamos publicando títulos de manera más o menos periódica, aunque tengamos overbooking, sin embargo en narrativa la colección va más renqueante. Tardamos mucho en publicar libros y casi el decirle a alguien que le va a publicar un libro Barleby pues es condenarlo a lo mejor a 6, 7 u 8 años de espera. Yo espero que en un futuro próximo podamos desbloquear la situación, porque estamos viendo, el editor y yo dirijo la colección de poesía, alguna fórmula para desbloquearlo. Bueno, el hecho es que yo leí el manuscrito y me di cuenta de algo que me parece esencial. Yo soy de la generación de los nacidos en los años 50 y de algún modo soy de una generación anterior a Laura, pero las preocupaciones que se reflejan a lo largo de la novela, las obsesiones que uno puede descubrir, tienen bastante que ver con las obsesiones que tiene mi generación, que yo recuerdo en cuanto a la formación, en cuanto a las lecturas, en cuanto al modo de acercarse a la literatura y de algún modo el modo de acercarse también a la política, porque en la novela también hay política. A ello se añade otro elemento de sintonía. Laura es una poeta que escribe también narrativa, es una poeta y es una novelista. A mí me ocurre lo mismo. Entonces yo creo que doy un especial valor a aquellos escritores que combinan ambos géneros, porque en España tenemos la mala costumbre de que cuando alguien destaca en narrativa es muy difícil que se le reconozca en poesía, y a la viceversa, alguien que tiene, digamos, un buen recorrido con sus libros de poesías y después publica novela, cuesta trabajo reconocerlo. Son muy pocos los nombres, Caballero Bonal y a 2 o 3 más, que han combinado a lo largo de su vida narrativa y poesía y lo han hecho de manera feliz, de manera acertada. Y esa es otra de las características que tiene Laura Krakow, que es una poeta que es a su vez narradora. Y a mí me parece que son dos géneros que se complementan. Yo he hablado muchas veces con poetas que envidian a aquellos autores, a aquellos poetas que escribimos narrativa, porque ellos consideran que están incapacitados para escribir narrativa. Pero yo creo que es un problema, digamos, de entendimiento del lenguaje, mientras que la poesía es, por decirlo de algún modo, whisky solo, hablando del idioma. El cuento es whisky con hielo, la novela, eso lo decía Fernando Quiñones, la novela es whisky con agua. Y hay que saber manejar las mezclas si eres un escritor integral. Y yo creo que con Laura estamos ante ese tipo de escritor, o escritora en este caso. Bueno, a la hora de adentrarnos en África íntima, yo creo que es obligado a hacer referencia al tiempo en que estamos viviendo. Estamos viviendo unos tiempos enormemente difíciles, unos tiempos bueno, los tenemos con Trump en Estados Unidos, lo tenemos con el Brexit en Inglaterra, que un proceso tan maravilloso como la Unión Europea empezó a quebrarse con el Brexit inglés, pero vivimos un tiempo en el cual crecen o han crecido al menos al calor de la crisis económica los populismos. Un tiempo en el que a veces la irracionalidad se impone a la racionalidad en política. Y bueno, lo hemos vivido en España de alguna manera, se está viviendo en algunos países europeos con el auge de la extrema derecha o de posiciones extremistas por la izquierda, y se está cuestionando por parte de algunos sectores la democracia parlamentaria. Yo creo que África íntima
es un libro que nos adentra en una realidad muy conflictiva, muy dura, muy difícil como la de la Venezuela de hoy, pero a su través vemos, digamos, reflejada la situación de otras dictaduras, los peligros que acechan a las democracias. Ahí está, hace referencia a Irán, hay referencia en la novela al golpe de Honduras. Es decir, que ese es el primer elemento que yo destacaría de la novela. Estamos ante una novela que es una especie de mosaico sobre la realidad que se está viviendo en Venezuela, pero que se refleja en la realidad que estamos viviendo en otras zonas del mundo. En segundo lugar, es un libro de la memoria. Es un libro que tiene rasgos autobiográficos, incluso el hijo al que hace referencia a lo largo de la novela se llama Sebastián, es como su hijo que está por aquí, Sebastián estaba por aquí. Y es una novela que se adentra en toda una serie de símbolos que tienen un carácter generacional para muchos de nosotros, desde el punto de vista de literario, desde el punto de vista de los grandes fantasmas y los miedos que han tenido las generaciones que han nacido a partir de los años 50. Ella nació en el año, no, está en la solapa, no tiene problema, en el año 60. Y es una novela de la enfermedad y de la muerte. Yo creo que a lo largo de la novela tenemos, digamos, por un lado esa enfermedad social, que cada vez que nos adentramos en Venezuela vemos la escasez, es una obsesión la escasez, la falta de determinados medios, de bienes absolutamente imprescindibles para la vida cotidiana, y que es algo impensable en un país occidental, en un país europeo. Y junto a esa enfermedad social tenemos la enfermedad más íntima, la enfermedad personal, la enfermedad vinculada a la salud directamente, que es en este caso la enfermedad del SIDA. Es decir, todos los fantasmas personales, las obsesiones, los miedos, las frustraciones, el terror que produce la presencia posible de la muerte, lo vemos a través de la enfermedad del SIDA, que recorre de principio a fin también la novela. Es una novela de la maternidad, una novela en la que podemos arañar en la relación de la madre y el hijo, en la relación cotidiana, digamos, en el seno de una familia en donde se producen siempre contradicciones, se producen desajustes emocionales, y es una novela de la cultura. Yo quería resaltar aquí que a mí me sorprendió en su momento el mosaico de referencias culturales al que hace referencia Laura. Ahí están desde Carson McCullers, está hasta Cavafis, el gran poeta griego, está Stephen Hawking, están, bueno, Virgilio, es decir, que hay toda una amplia gama de referencias culturales que denotan un dilatado aprendizaje y un conocimiento bastante profundo de la historia de la literatura universal por parte de Laura. Y luego hay autores especialmente significativos. Pienso en Ismael Cadaré, que además la cita previa de la novela se recoge de él, y hay un autor que es David Lynch, que no es, bueno, es guionista y es director de cine, pero no es en puridad literato. A través de su película Blue Velvet, que es una película muy profunda, muy dura, muy estremecedora, que también juega un cierto papel de leitmotiv a lo largo del texto. Y es una novela cosmopolita, una novela del viaje, una novela donde está en Grecia, está Italia, está el Perú de Sendero Luminoso, está el Mediterráneo, está la luz, digamos, de este mar que está entre Grecia y España, que, reitero, es el Mediterráneo. Y, digamos, hay una visión que desde Venezuela se proyecta hacia el universo, se proyecta desde el punto de vista internacional, y que nos da idea de la más radical contemporaneidad. Es decir, no es una novela que se pueda calificar de costumbrista, sino que es una novela que podría ser perfectamente leída, identificando plenamente por parte de los lectores en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia o en la propia Venezuela. Es una novela que vale para cualquier sitio y en cualquier situación. Y es una gran metáfora
digamos que la gran metáfora de la novela es África. El título remite de manera inmediata a dos vertientes del concepto África. Por un lado, la África del sufrimiento, la África de la escasez, el continente donde ha habido países con guerras dramáticas que han durado décadas, y remite también hay alguna referencia en la novela directa a la África, al África de los sueños, de las fantasías, que a mí me recordaba, incluso al comienzo hay un momento que me recuerda a Memorias de África de Dinexen. Pero claro, la África, o el África que evoca Laura en su novela, no es ese África de una historia de amor y que tiene algo de telón de fondo romántico y maravilloso, no. Es un continente controvertido en el cual queda, digamos, trascendida la propia realidad humana de la protagonista. Y cierro hablando del estilo y, digamos, la parte más literaria. Es una novela escrita en primera persona, lo cual es, digamos, para mí es un mérito. No es nada fácil escribir en primera persona, sobre todo escribir con plena veracidad y hacer que el texto se convierta en un texto autónomo que cobra vida propia y que tiene su propia verdad como artefacto literario. Es una novela escrita a modo de diario. A veces me recordaba un poco los textos de Virginia Woolf, y es una novela que está escrita con un lenguaje brillante, con destellos poéticos, que nos muestra lo que decía al principio, que Laura Gracco no solo es, digamos, narradora, sino que también es una poeta muy solvente, de la cual esperamos en Barley publicar un libro maravilloso. El título creo recordar es Exiliada, pero es un libro magnífico y muy duro y muy verdadero, pero bueno, que ahí está. La aportación que hace todo poeta a un artefacto narrativo, que es el lenguaje, pues también está presente ahí. En fin, yo creo que es una magnífica novela, madura, directa, o como Joaquín Marta Sosa escribe en El Nacional del pasado domingo, un libro sangrante, veraz, ceñido por la esperanza. Esto es lo que creo que significa el libro, lo que ha sido para mí, y espero que tengan una lectura satisfactoria y sobre todo emocionante. Gracias. David, ha sido un placer leer, un placer doloroso, con cierto masoquismo, leer esta historia tan dura, tan frontal, tan difícil de sentir, incluso de pensar. Suscribo muchas de las afirmaciones que hizo Manuel. Comparto la lectura que plantea Manuel, y agregaría el tema musical dentro de ese compendio de cualidades, de influencias que tiene la novela. No solo hay referencias literarias y cinematográficas, sino que también hay una constante presencia de la música. Cuando el personaje adolece, padece, extraña, evoca, siempre acompaña ese proceso memorialista con una pieza musical, y eso se escucha. Es muy interesante cómo Laura consigue ese efecto. Yo le comentaba a David, le comentaba a Laura al llegar, que tenía muchas preguntas, tenía muchas inquietudes que compartir con ella, que conversar con ella sobre lo que este texto me sugirió, me planteó, pero para evitar la dispersión, para no ser tan egoísta en esa conversación y compartir con ustedes un poco de todo lo que esta novela incorpora, sugiere, dice, voy a compartir unos breves apuntes donde más o menos hago una síntesis, aunado a lo que ya ha expuesto Manuel, de lo que es el argumento, de lo que son algunos de los niveles que esta historia proyecta. Un nivel intelectual muy erudito, muy culto, y al mismo tiempo tiene un nivel de crónica urbana en la que nuestra Caracas, Barquisimeto, la Venezuela contemporánea aparece allí acompañando este dolorosísimo ensayo narrativo sobre el dolor.
Voy a hacer entonces esta breve lectura comentada para pasar luego a hacer algunas preguntas y conversar de una manera más informal. Titulé estos apuntes algo así como notas sobre África íntima y lo comparto con ustedes. África íntima es una aguda, penetrante e incómoda reflexión sobre la enfermedad, sobre cómo la enfermedad transforma los esquemas humanos de la sensibilidad y el conocimiento, de cómo la noticia de un contagio convierte las ilusiones del pasado en vulgares artificios y todo pasa a comprenderse de otra manera. Los afanes intelectuales de la protagonista de esta novela, su exitosa progresión en la vida académica, sus amores fallidos, su familia querida pero dispersa, confrontan un significativo cambio de paradigma cuando el doctor Pineda le informa que está enferma de SIDA. La novela de Craco confronta el tabú sin aspavientos, golpea de lleno a la palabra esquiva, llama las cosas por su nombre, se revela ante el estigma y los prejuicios sociales que rodean al satanizado e incomprendido virus. La narradora entonces inicia un repaso sosegado sobre su pasado en el que cuestiona muchas elecciones, actos, omisiones, e inicia una búsqueda plena de sentido para el tiempo que le queda por vivir. Y curiosamente en esa búsqueda aparece la idea de África. África como un sueño romántico, un lugar al que siempre se quiso ir, una idea contemplativa de felicidad, de bienestar, de paz, algo falso, pero bueno. África es el lugar al que no se irá, pero el que se imagina, el que se anhela, es un sueño pendiente. África íntima sugiere que la vida plena, con su buena salud y sus buenas costumbres, se impone continuamente metas artificiales que nunca llegan a satisfacerse, que sus obtenciones solo motivan vacíos y tristezas, como los viajes cultos a ciudades lejanas, los títulos académicos, la afición a la literatura clásica, la poesía. La novela disecciona la insatisfacción de los seres humanos, la búsqueda vana de algo diferente, las felicidades ilusorias. La protagonista del relato de Craco descubre el absurdo de esta insatisfacción cuando es demasiado tarde, cuando no le queda tiempo más que para darse cuenta de que no supo vivir. La soledad de la enferma, la reflexión sobre el pasado, la angustia ante el porvenir, obligan a la narradora a mirar con otros ojos el entorno, a preguntarse dónde está parada, a tratar de reconocerse en la sociedad hostil, intolerante y abrasiva que la rodea sin tregua. Y es en este punto en el que la novela de Craco ofrece una original, valiente y dolorosa lectura sobre la Venezuela contemporánea. La protagonista, condicionada por su experiencia de lo irremediable, puede entender lo que le ocurre al país, porque ella también está enferma. Solo una mirada desde el contagio, desde el otro lado, puede captar las dolencias y pesares de una nación desahuciada, sin esperanza de recuperación. El SIDA es una lúcida y destructiva metáfora con la que acercarse a la idea de país. La Venezuela de África íntima no tiene héroes fundadores de patrias, no tiene petróleo ni tierras feraces, ni playas paradisíacas, no tiene paisajes, solo síntomas de un fallecimiento inminente. Craco, sin afán moralizante, sin emitir juicios de valor, sin retórica prescriptiva, procura describir el proceso degenerativo de la nación. Observa situaciones, detalla comportamientos, exprime la idiosincrasia, mira la televisión y el malestar en las calles. Trata de entender un país que racionalmente es indefinible, pero al que a la luz del dolor, de la sentencia a muerte pareciera aproximarse, como si la esencia de la venezolanidad estuviera ligada al deterioro, al desgaste y la muerte. África íntima es una novela intelectual, erudita, musical y cinematográfica. Su estructura, en ocasiones, es aforística. Alterna la narración con el ensayo, sin sacrificar el elemento lírico, tal como sugería Manuel. Pero también es una crónica urbana de la revolución bolivariana y sus excesos. En la novela, entre referencias a Dante, a Bach o Propercio, entre fantasías eróticas con Mario Vargas Llosa, vemos aparecer figuras como la de la incendiaria Lina Ron, o escuchamos testimonios de la recientemente depuesta Fiscal General de la República en sus años de militancia exacerbada, de defensa absoluta del Mesías tropical, de convicción irrevocable.
vemos el desabastecimiento de los comercios, la frustración de las personas, vemos la desesperanza, la soledad y el odio. Entre líneas, asistimos a los funerales del país. Para cerrar esta intervención quisiera leer un brevísimo fragmento que aparece en la novela, que me resultó muy sugerente y triste y doloroso y hermoso, si vale todo este compendio de calificativos, donde vamos a encontrar la esencia de la novela. Esto es África íntima. Dice Laura en su novela: tuvo que sobrevenir el SIDA y la degradación paulatina de mi país para empecinarme como nunca en vivir, en hablar, en escribir. Por primera vez tengo patria, tengo familia. Sé del amor, mucho del dolor, pero también de la dicha. Continúo atrapada entre dos fuerzas que no controlo, la tiranía y mi enfermedad. Pero soy yo quien lleva ahora la mitad. Este conjunto de ideas que compartiera con ustedes fueron algunas de las ideas, para la redundancia, que me sugirió la novela. Hay muchos asuntos que se quedan por fuera dentro de esta exposición. El tema familiar que subrayaba Manuel es muy importante. La cuestión de la maternidad me resultó muy interesante, sobre todo en estos tiempos donde se ha puesto más o menos de moda cierta idea de que la maternidad es una cosa perversa y es terrible y las mujeres han sido utilizadas para este fin nefasto. Y hay toda una literatura y toda una movida editorial que está subrayando todo esto. Justamente en el relato de Laura, ella evoca cómo el personaje, cómo su pasado puso cosas por delante de sus hijos, como la academia, la literatura, la formación, el posgrado, el querer hacer, el afán profesional, tenía como una meta que en algún momento, cuando ya está diagnosticada con la enfermedad, pasa a llamar como ilusoria tontería. Y es en este momento cuando empieza a valorar a sus hijos, sobre todo al menor, que es con el que tiene tiempo de compartir. Y ese descubrimiento de lo femenino en la madre a partir de la enfermedad es sumamente lúcido y bonito en cómo está expuesto. Yo quería entonces, Laura, preguntarte, invitar a Manuel a preguntarte también más adelante a los asistentes, esta idea de la enfermedad como metáfora del país. ¿Fue algo con lo que te encontraste? ¿Era una idea ya establecida para abordar la novela? Siempre está presente en el relato y sí, es muy latente, muy directo, muy frontal. Si puedes hablar un poco sobre esto. Bueno, buenas noches y gracias por venir. Mira, yo creo que cuando yo regreso a Venezuela, luego de estar mucho tiempo fuera, a mí me impacta un germen de crueldad que en el tiempo que paso en Venezuela siento que no hace más que crecer. Es decir, es un país enfermo y la novela está, digamos, ambientada en los inicios de la enfermedad, que no ha hecho sino degenerar. Yo recuerdo que yo comentaba cosas y la gente me decía: es que tú eres muy europea, tú estás viendo cosas que no son tan graves. Ya desde el eslogan, recuerdo, Chávez los tiene locos, a mí me parecía de una perversidad, es decir, que un primer ministro de Estado, un presidente que debería garantizar el bienestar común, eso se supone que es el rol de un presidente, utilizara ese elemento sádico, ¿no? Y cómo ese elemento sádico era celebrado como una humorada y tenía público. Pero bueno, fueron los detalles cotidianos de... Bueno, yo simplemente creo que la enfermedad estaba allí, que estábamos enfermos, que la riqueza nos hizo olvidar nuestra desnudez y que simplemente Chávez alzó la tapa de la cloaca. Y eso fue lo que yo percibí en ese momento en Venezuela. Y bueno, y no, para la novela surge como sobrevivencia, es decir, lidiar con lo que ya se asomaba, que ahora, bueno,
simplemente ha degenerado a unos niveles ya inenarrables. La manera de lidiar con esa cotidianidad, para mí era la escritura, y más la narrativa que la poesía. Más allá de lo social y del contexto venezolano, es curioso también, parece paradójico, la enfermedad como equilibrio, como paz interior, como calma. También si puedes profundizar un poco en esta idea, con cómo al estar enfermo encontramos esos beneficios que la salud en apariencia a veces no nos hace ver, lo pasamos por alto. Sí, bueno, yo creo, voy a decir algo que probablemente suene un poco chocante, pero yo creo que los venezolanos, espero poder decir éramos, no somos, sumamente frívolos. Fuimos, somos tan frívolos que elegimos y nos retiramos. Es decir, nosotros vivimos durante un largo periodo en el colchón de plumas de la renta petrolera. Y bueno, eso nos hizo vanagloriarnos de ser la democracia más larga de América Latina, etcétera. Y yo pienso que paralelamente a ese paraíso que pretendíamos que era Venezuela, y que algunos encuentro todavía muchos nostálgicos de ese paraíso que no era más que petróleo, renta petrolera, se estaba incubando otro país. Paralelamente había otro país, un país real de una gran discrepancia social, de mucha corrupción. Y perdón, ¿cuál era la pregunta? Justamente con la pregunta quería olvidarme un poco de Venezuela y más de lo personal. ¿Te parece paradójico que la enfermedad de no, como porque yo pienso que la muerte es lo más ineludible y lo más olvidable para los seres humanos. Nosotros vivimos, yo creo que sobrevivimos, porque de alguna u otra manera, aún siendo ateos o siendo agnósticos, más cobardemente agnósticos como es mi caso, de alguna manera, es decir, bueno, lo voy a poner de otra manera. Yo siempre admiré en la cultura griega el hecho de que una cultura que es, a mi juicio, como filóloga, después de muchas lecturas, en esencia atea, porque creo que el politeísmo helénico no ofrece ningún consuelo al modo occidental, al modo, y diría al modo contemporáneo, ¿no? Es un consuelo sin consuelo, es decir, ellos tienen un valor que está incluso por encima de los dioses, y es el valor del arete. Y eso combinado al hecho de que tras la muerte no hay posibilidades, es decir, el cuadro de Aquiles en el infierno, cuando él dice, ¿cómo quisiera yo ser un granjero, un labrador y estar vivo, ¿no? Porque ¿de qué sirve ya? Es decir, lo que queda para ellos de lo que fuiste en vida es una sombra, pero una sombra exangüe, una sombra que no ofrece ningún consuelo. Y yo creo que la enfermedad, cuando tú eres agnóstico, te plantea el problema de Dios, te lo plantea, quieras o no. Yo me crié en colegios de monjas que me enseñaron, entre otras cosas, a odiar a Dios, ¿no? Esa fue la primera enseñanza del internado en colegio de monjas, es odiar a Dios, ¿no? Porque el Dios que tú odias es el Dios de la injusticia, el Dios de que la niña que tiene más dinero es la menos castigada, cometes una travesura, pero a quien castigan es a la más vulnerable siempre económicamente. Bueno, esa figura de autoridad, ¿no? Que te inoculan desde niño. Sin embargo, eliminar o luchar contra esa figura no subsana, no restaña la herida, el vacío de eternidad.
Es decir, creo que los seres humanos necesitamos una ficción de eternidad, sea cual sea a través de la religión, pero algo que sea más poderoso que une, ¿no? Y creo que la confrontación de la muerte para un agnóstico quizás pudiera ser un poquito más conflictiva, ¿no? Porque tú no tienes otro consuelo que el consuelo de los griegos, es decir, esto es lo que hay. Hazlo lo mejor que puedas mientras puedas. Te voy a hacer una última pregunta antes de que Manuel te pregunte, y si alguien más quiere preguntar. Encontré en esta lectura aires de familia con otras autoras venezolanas. En el estilo, en la forma, me reconocí sensaciones que he tenido con Victoria de Stefano, Carmen Vicenti, con Crina Ver. Ana Teresa Torres no tanto, porque ella es más narrativa, menos no la vi en este esquema. Pero te pregunto por esa tradición de mujeres escritoras venezolanas. ¿Te reconoces en ellas? ¿Las has leído? ¿Compartes esa...? ¿Es una idea loca mira, como lector o hay algo ahí? Yo pienso que, bueno, yo estuve mucho tiempo fuera de Venezuela y me desvinculé de la literatura venezolana porque no es fácil vivir en Grecia. Yo estuve mucho tiempo fuera de Venezuela y me desvinculé muchísimo de la literatura venezolana. Por ejemplo, en Grecia era muy difícil conseguir autores venezolanos. Si lo es difícil en Madrid, se puede imaginar cómo sería el caso de Grecia. Sin embargo, yo pienso que, bueno, ahí, mira, yo ahora es que estoy leyendo a Crina Ver, a Victoria de Stefano, y yo creo que es eso de, no sé, sería lo que llamaría yo el consciente colectivo, que de alguna manera, es decir, estamos coincidiendo porque la experiencia está siendo la misma, ¿no? Y se dan esas coincidencias. Ahora más bien quisiera leer más a fondo mi background, que debería ser mi background natural, ¿no? Gracias. Bueno, ¿cómo vives digamos, la dualidad entre la condición de poeta y la condición de narrador? ¿Por qué en un determinado momento consideras que puedes...? Igual es una pregunta muy del oficio, ¿no? Pero yo creo que es interesante siempre. ¿Cuándo ves tú que probablemente en algo que empiezas a escribir o empieza a moverse en tu cabeza puede derivar hacia un poemario, o cuándo puede derivar hacia una novela? Pero el caso de África Íntima es peculiar porque ese libro se me impuso. Es decir, yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana automáticamente, y a mí me gusta dormir tarde, a escribirla, ¿no? Diría que, pero con los otros libros de narrativa, un libro que se publicó, aunque fue escrito después de África Íntima, se publicó antes, que es El Ojo del Mandril, y varios libros de cuentos inéditos. Yo creo que hay asuntos probablemente que... Yo creo que cuando te llega la idea ya llega la forma, en mi caso. Es decir, que son indisociables. Yo tenía muchísimo tiempo sin escribir poesía, y en un viaje a Malta hace 2 años empecé a escribir exiliada y salió en su forma. Es decir, no sé si es tu caso, que el envase, la vasija ya viene. Sí, pero hay un fenómeno, por ejemplo, yo lo hablaba mucho con Manolo Vázquez Montalbán, y es que a veces en un poema, sobre todo los que nos escribimos poesía y escribimos narrativa, a veces en un poema está el germen de lo que va a ser una novela posteriormente. Entonces yo tengo, lo digo por ejemplo, como ejemplo, por si a ti te ha ocurrido, porque me parece muy interesante ese aspecto. Yo, por ejemplo, tengo algún poema de la evocación del mar, de mis veranos de infancia, y luego al final descubrí que era el germen de una novela que se llamaba Mar de Octubre, que publiqué y escribí años después. ¿No se te produce a ti? ¿Tú tienes algún poema que pueda ser germen de lo que fue lo después África Íntima? Sí, yo pienso que sí, hay
hay versos que tú sabes que de alguna manera no están completos, ¿no? Y también a la inversa, yo pienso que a veces escribiendo narrativa, sí, yo me refería, por ejemplo, al poema que está ahí, que escribes en un momento determinado, que posteriormente se despliega a lo largo de una novela, es decir, lo que sería la semilla. Yo no sé, igual la experiencia es distinta, pero... Bueno, hay una cosa que a mí, digamos, una cuestión de gusto literario, ¿no? Mis poetas preferidos son los poetas que tienen un elemento de narratividad, que es tu caso en un libro que yo adoro, Ciudades Fugitivas. En el caso de Eliot, que a pesar de ser tan hermético, aparentemente es un poeta con un gran contenido narrativo. Esa es la poesía que a mí me interesa. Eso que decía Willa Cather, como de sacrificar 15 cuentos para lograr un cuento. Y yo pienso que en el caso, por ejemplo, de Eliot, tú sientes que él ha sacrificado muchísimas historias para lograr quizás una estrofa, ¿no? Y yo creo que ahí es, cuando hablo de narratividad me refiero a eso, ¿no? A eso sí. No sé si es comprensible, pero creo que tú lo has entendido. Sí. Y sé que tú también. Y otra cuestión que yo he resaltado, también lo ha resaltado él, y es la referencia a la maternidad. ¿Cómo lo has vivido en la redacción de la novela, en la escritura de la novela? Todo eso, la relación con el hijo. Sí, con los hijos. Con los hijos. Sí. Y además la novela está dedicada a todos tus hijos, a tus 3 hijos. Bueno, es algo, bueno, un poco doloroso porque los primeros hijos, yo tuve mis primeros hijos muy joven, y en algún momento, bueno, hubo un divorcio en Grecia, el padre se quedó con los hijos, yo estaba sumamente joven, mi marido me llevaba más de 30 años, es escritor bastante conocido en Venezuela, además fue miembro del Partido Comunista, estuvo exiliado, preso en Guasina, los venezolanos entenderán las referencias, ¿no? Del mismo grupo de Rafael Cadena, Tabla Redonda, sí. Yo pienso que yo fui madre de esos 2 hijos a mi pesar, es decir, y lo digo así, con toda honestidad. Es decir, yo los tuve porque fueron elegidos, pero ahora en retrospectiva, con la maternidad tardía, me doy cuenta de que, bueno, de que había ahí un conflicto muy fuerte, ¿no? Un conflicto que se resuelve ya con Sebastián, ¿no? Sí, es un tema muy doloroso y un poco por eso también África Íntima apareció, porque era como una manera de testamento, ¿no? De explicarles, tratar de explicar lo inexplicable, ¿no? ¿Por qué me abandonas? Bueno, eso no tiene respuesta, es decir, las respuestas todas serán yesería. Pero bueno, ahí está una respuesta posible, ¿no? Yo te quiero preguntar algo. ¿Tú no piensas que en esa manera de enfrentar la enfermedad o el dolor por un país sangrante, a pesar de que, si bien es cierto que el libro en general tiene un tono triste, ¿tú no encuentras que allí hay un redescubrir de la vida misma? Un intento de sanar todo lo que... Porque yo veo un poco como que vas destapando un montón de heridas a lo largo de la novela, y sin embargo, fíjate que a mí la novela, y por eso yo me atreví a editarla, a la larga lo que me trae es una idea de que a pesar de todo, tú terminas apostando a la vida y terminas apostando a que de alguna manera
hay una redención posible para ese colectivo venezolano tan loco y tan enfermo, ¿no? Sí, yo un poco, bueno, yo creo que ahí aparece el vicio, ¿no? de filóloga, es decir, hay una cuestión de Hegel que a mí siempre me ha impactado, y es la idea de la conciliación, ¿no? Que los opuestos no se suprimen, sino que se superan exactamente. Y en el caso de Venezuela yo sentía que, y siento que la división es tan profunda que yo no sé si haya posibilidad de conciliación, honestamente, ¿no? Sí, yo creo que es un libro esperanzador, porque fue un libro que se plantea como una preparación para la muerte y al final se revela como una preparación para la vida. Porque creo que todos, indefectiblemente, vivimos de acuerdo a cómo vemos nuestra muerte. Es decir, cómo visionamos nuestra muerte. Yo creo que esa es una pregunta que todos nos planteamos, que la olvidamos, la dejamos de lado, pero que en algún momento te va a tocar. Y yo creo que tu vida se define de acuerdo a eso, cómo ves la muerte. Si ignoras la pregunta, yo creo que eres medio ser humano, no estás completo. Que ese es otro de los grandes aportes de Grecia, ¿no? El saber la conciencia de finitud como una manera de decir, bueno, este es nuestro destino trágico, pero ante esto hacemos un Partenón, vamos a hacer algo. Levantamos un Partenón, o escribimos una trilogía trágica, fantástica, como la de Esquilo. Es decir, yo creo que eso, ahí está el meollo de lo que somos, ¿no? En reconocer la brevedad, la brevitas vitae, la brevedad esencial, y bueno, y a pesar de, es decir, o precisamente por esa razón, construir y crear. La novela tiene algo muy astuto, que es que incluye su propia autocrítica. Yo no sé si es una... Hay una parte metaliteraria sobre la propia novela, como corrige. El artificio, el artificio son unas interlocutoras a la que la narradora le envía parte del manuscrito que estamos leyendo. Y entonces estas interlocutoras le responden, oye, mira, sí, me gustó, no me gustó, funciona, no funciona, esta primera parte está bien, esta segunda parte no. Y es la misma autora, como que releyendo el material y subrayando lo que más le interesa, lo que en ese momento cree que sobra, y eso es muy ingenioso. Ayuda... Sí, es verdad. Una pregunta, Laura, el hecho de que hayan escrito la novela en primera persona te implica un poco que querías delastrarse de ese dolor que de alguna manera llevamos todos los venezolanos por dentro. Sí. ¿Dejaste parte de ese dolor ahí o todavía lo? No, la herida sigue abierta porque nuestro país es una herida. Nosotros no tenemos país, nosotros tenemos una herida. Ese dolor sigue intacto. ¿Y la decisión de hacerlo en primera persona y no en tercera, lo planificaste o salió de forma? No, salió naturalmente y es profeso, porque es un libro que pretende sacudir, y es decir, si te escudas en la tercera persona, creo que no logras lo mismo, ¿no? Era un poco la idea de Cicerón, ¿no? Es decir, si quieres conmover, tienes que llorar antes, ¿no? Exactamente, ¿no? Si quieres conmover, si quieres hacer llover, tienes tú que llorar antes. Y esa idea de Cicerón, que es un recurso oratorio, por ende persuasivo, es un engaño, ¿no? El orador es un farsante. Entonces, uno de los secretos que da es ese, ¿no? Si tú quieres que el otro llore, llora tú primero. Y creo que el yo, en ese caso, es el que toca. Hablar el yo toca más que ella. Y en ese caso, tu pudor, ¿dónde queda ese pudor de persona? ¿No te importa mostrarlo?
quedaron un poco al descubierto. No, y de hecho ahí lo digo en el libro, que si hay ese temor, ¿no?, de reality show, por ejemplo, ¿no?, de exhibicionismo, pero no porque digamos que lo que se denuncia allí es tan poderoso en sí mismo, es decir, el deterioro de Venezuela, la inminencia de la muerte, en ese momento la inminencia de la muerte, que superan eso, superan el... Y además hay tanto pudor en relación a una enfermedad que ya es simplemente una enfermedad crónica, ¿no?, que ya basta de ser cómplices de ese temor al contagio, porque el SIDA ha venido ha afectado psíquicamente a Occidente como la plaga en la Edad Media, ¿no? Es decir, con ese mismo temor reverencial. Y yo creo que eso hay que romperlo, ¿no? Eso no es la plaga medieval, ¿no? Aparte de todas las preguntas que implica el ser positivo. Te lo mereciste, te lo buscaste, ¿qué habrás hecho? Es decir, hay que afrontar eso con valentía, ¿no? Y por eso deliberadamente escogí el yo. Es el valiente. O se me impuso el yo. Sí, hay una valentía ahí, por cierto. ¿Alguien más que quiera preguntar o...? Porque en la novela habla del mar. ¿Del mar? Sí. Sí, hablo de la experiencia como tripulante de velero, sí. Hablo del mar, siempre del mar, esa imagen del Orinoco Ponto de Homero, que parece una figura literaria, y ¿no? Cuando vives en Grecia lo ves, el mar que se convierte de vino en el atardecer, en ciertas estaciones. Y el mar, fíjate que la persona sueña con un lugar que no conoce en España, que es Torre del Mar. Y ya después que viajé y conocí Torre del Mar y conocí otros pueblos tan preciosos, dije que mala escogencia, porque realmente cerca hay unos pueblos, pero claro, era la fantasía, ¿no? Eso que evoca el nombre Torre del Mar, que es un balneario para ingleses, más que para, sin alusiones más millón, pero es muy para ingleses. Y el caso de Brito, Laura, que ocupa un lugar tan importante ahí en el libro de Brito, el que muere en la huelga de hambre, que tú lo pones como un punto de inflexión en el proceso que colectivamente y sobre todo psicológicamente hemos vivido los venezolanos. Sí, ahora eso sí fue lo que se llama una interpolación, porque después de África yo escribí el Diario de Madrid, que está dedicado a Brito, y que Brito es fundamental, esa figura es fundamental. Esa figura es tan fundamental porque él agonizó frente a nosotros en una huelga de hambre, y su moto, él nunca lo sacaron de su discurso, y su discurso es: yo solo quiero dignidad, yo solo quiero lo que me corresponde. Él siempre, Franklin Brito fue una persona que fue expropiado de su tierra, y era un hombre que amaba su oficio. Y él se embarcó en una huelga de hambre y muere en una huelga de hambre en el hospital militar. Y él nunca se salió de su discurso: yo solo quiero lo que me pertenece y yo solo quiero mi dignidad. Chávez le ofreció miles de posibles pactos y él no los aceptó. Y ese hombre agonizó frente a nosotros, frente a esa Venezuela que yo retrato allí. Y el comentario general era que estaba loco. Y yo decía, bueno, sí, hay que estar loco para exigir dignidad en un país como este, donde todo el mundo está tratando de acomodarse
y de sobrevivir en medio de la podedumbre. Es decir, sí, estaba loco. Y él murió ¿en qué año? En el 2010, creo. Yo terminé la novela en el 2010 y él murió en el 2010. Y ahí yo empecé el diario, el libro mientras él estaba vivo, y cuando lo termino ya había muerto. El diario del Mandril. Yo creo que ese hombre nos dio una bofetada de dignidad a todos los venezolanos que no supimos ver. Pero tengo entendido que sus tierras en Guayana están improductivas, nunca se usaron para nada. Para nada. Solo para quitarse. Solo para quitarse. He comentado que tengo entendido que las tierras de Franklin Brito no se utilizaron para nada, solo para quitárselas, solo para despojarlo a él de ella y para que él tuviera un motivo por el que morir. Pero como el caso de él, ha habido de ejercicio, el sadismo es un impulso terrible, porque el sadismo se puede cebar en cualquiera, de la manera más frívola. El sadismo es sumamente frívolo. En este caso fue Brito de esa manera, pero bueno, hay casos, por ejemplo, de gente que ha sido asesinada porque no tienen dinero. Entonces, te mato porque no tengo que robarte. O el caso de una madre que, bueno, esto lo voy a decir, y esto fue de las cosas que yo no entendía. Yo pensé que había vuelto a mi país y había vuelto a un sitio que yo no reconocía, que está con la hija y la encañonan y ella dice, bueno, llévense la camioneta. Ella andaba en un auto de alta gama. Ella dice, llévenselo, lo más importante para mí es mi hija. Y el ampón se voltea, es tu hija, ¡pam! Eso era Venezuela, la Venezuela que me impulsó a escribir la vida. Eso es lo que te importa, ese elemento sádico, cruel, es decir, el sadismo con muerte. ¿Perdón? Sadismo que conduce hacia la muerte. Sí. Laura, un amigo publica en estos días, no ha faltado ni béisbol ni festivales musicales, pero sí medicinas. El plan, eliminar a través de una limpieza demográfica el mayor número de cancerosos, diabéticos, hipertensos, cardiópatas e inmunosuprimidos. ¿Estamos en presencia de un genocidio? Bueno, mira, yo al principio lo dudaba, incluso yo critiqué el uso de esa palabra porque yo pienso que la frivolidad en la lengua puede ser letal. Y yo al principio, cuando hablaban de genocidio, yo me rebelaba porque yo decía no, es decir, genocidio Ruanda, genocidio los campos de concentración, pero después la cuestión es que el régimen chavista es venezolano, por ende es un régimen frívolo, esencialmente frívolo, y ha ido logrando un exterminio, pero no a la manera organizada, disciplinada de otros regímenes semejantes. Ha sido una cosa como te mato con salsa, bailando salsa, un poco esa fusión, ¿no?, de nuestra frivolidad esencial con una profunda crueldad. Genocidio del siglo XXI, casi. Pero muy localizado en nuestro país, desgraciadamente. Porque cuando uno escucha, bueno, lo que fue el franquismo, pero tú notas que el franquismo tenía una lógica de poder, tenía una disciplina. En Venezuela no hay muro de contención, no hay. La violencia y el sadismo está disparado en todas direcciones, en todas. Aquí una pregunta que tiene más que ver con la política. Aquí en España, en los últimos años hemos vivido una experiencia, digamos, del auge de ciertos populismos, un populismo en concreto que al menos tenía sus raíces en el chavismo en Venezuela. Entonces yo muchas veces cuando he discutido
amigos o gente más o menos cercana sobre la política, siempre, digamos, minusvaloran las posibilidades que pueda tener una propuesta política populista, pero que al mismo tiempo lleva en su germen posiciones más o menos dictatoriales o autoritarias. Y cuando hablaba con amigos venezolanos, con Joaquín y Marta Sosa y con algunos otros, siempre me decían: nosotros no lo tomamos a broma al principio. Era verlo con cierta... decir, bueno, esto es algo pasajero, nosotros tenemos una democracia muy consolidada, como decías antes, de las más consolidadas de América Latina, pero él me decía: no lo toméis a broma, o sea, tomarlo muy en serio, y que si los partidos políticos, digamos, asentados en España tienen que rectificar, que rectifiquen, porque si no puede ser una cuestión que cuando os queréis dar cuenta, como decía Joaquín Leguina, decía su padre cuando quiso reaccionar ya era cadáver, pues algo parecido. Creo que el dicho tiene una razón.